¿cómo están, seguidores de nuestras redes sociales de Morena Chiapas? Pues estamos muy contentos. Todos nuestros 4TV Chiapas estamos felices, pero creo que 4TV Chiapas ha ido cumpliendo con su labor de informar y de presentarles a ustedes a los actores protagonistas que construyen la 4TV Chiapas. Aquí hemos tenido ya funcionarios federales que nos han apoyado en darnos todo el panorama, todo el contexto de por qué esta cuarta transformación es tan importante para nuestro país, pero también para nuestro estado, porque aquí estamos en las redes sociales de Morena Chiapas. Y por eso hemos hecho muchísimo la lucha de invitar y de lograr que actores y compañeras relevantes que construyen esta 4T para el estado de Chiapas nos acompañen. Así es que el día de hoy ya estamos entrando en el terreno de lo estatal, de lo que nos importa mucho a las chiapanecas y a los chiapanecos en los distintos temas que tienen que ver con nuestra vida pública, porque la cuarta transformación es de la vida pública de nuestro estado y de nuestro país. Y hoy de verdad estoy honrada de que nos acompañe una persona que voy a entrar a su semblanza, una persona funcionario de nuestro gobierno del estado de Chiapas, una persona de mucha trayectoria política, de una persona con larga experiencia en diferentes cargos y diferentes dinámicas dentro de nuestro estado, que además lo conoce muy bien y que ama muchísimo nuestro estado, y por supuesto también nuestro ayuntamiento aquí en Tuxtla Gutiérrez, que aquí es donde grabamos, es la sede de la 4TV Chiapas, es las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal. Y les voy a platicar que nuestro invitado de hoy estudió la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Se ha desempeñado en diversos cargos administrativos, pero también políticos, tales como ser director de gobierno de nuestra Secretaría General de Gobierno, subsecretario general también de la Secretaría de Gobierno, subsecretario de Transporte, también secretario general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Él ha sido articulista de periódicos y revistas de circulación nacional, como el periódico El Día y la revista Siempre, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la de Derecho de la UNAM. Actualmente se desempeña como secretario de Movilidad y Transporte de nuestro actual gobierno, de la 4T, de nuestro gobierno emanado morenista. Le quiero dar la bienvenida al licenciado Aquiles Espinosa García. Bienvenido, secretario. ¡Bravo! Trae porra, no es cierto, están bien emocionados. Bienvenido, secretario. Gracias, ¿Cómo está usted? Bárbara. Platíquenos. Bueno, muy contento de que me haya invitado. Es un privilegio para mí, porque es una oportunidad también para explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que la cuarta transformación está haciendo en Chiapas, no solo con el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino muy especialmente el que está haciendo el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que está rindiendo muchos frutos en favor de la gente. Así es. Platicarles, secretario, antes de entrar a nuestra sección de preguntas, donde lo que queremos en la 4TV Chiapas es que todos nuestros militantes, nuestros simpatizantes y la ciudadanía en general siga validando este proyecto tan importante. Los morenistas queremos permear el orgullo que tenemos de todas las decisiones gubernamentales que se llevan a cabo, como lo acaba de decir usted, orgullosos de esta presidencia de la República. Apenas el sábado estuvimos acompañando al presidente Andrés Manuel. Por cierto, también aprovecho para saludar y agradecer a todos los camaradas que de manera libre y soberana estuvieron con nosotros, chiapanecas y chiapanecos, ahí en el Zócalo, que estuvimos apoyando la defensa de la soberanía de nuestro territorio. Pero aquí en Chiapas, afortunadamente, a diferencia de otros estados que esperamos se vuelvan de la 4T y sean Morena, pues tenemos un gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces la 4TV Chiapas es ese espacio que la Secretaría de Comunicación queremos para que todas las personas se sientan conectadas, se sientan informadas, se sientan incluidas y los conozcan a profundidad. Así es que de pronto aquí hay preguntas de su desempeño, pero también personales, que queremos saber quiénes son, qué hacían de chiquitos, de dónde nacieron, dónde estuvieron. Así es que quiero empezar por eso, porque quiero preguntarle, licenciado Aquiles, ¿usted dónde nace? ¿Cómo es su infancia? ¿Qué nos puede decir este chiapaneco funcionario de tan alta y larga trayectoria? Mucho gusto, maestra Bárbara.
y es una buena pregunta, pues expresar de dónde viene uno y cómo es que llega uno a tener estos cargos en el que uno también se expresa el ser a través de los cargos que uno va teniendo. Exacto. Yo nací en Jiquipilas, pero hay un detalle, yo me fui a vivir muy chico, a los 4 años de edad, a Ocosocuautla, conocido como Coita. La gente luego de Ocosocuautla cree que yo soy coiteco. Bueno, de hecho lo soy. Sí, ¿quién crees? Porque ahí crecí, y ahí estudié. Yo estudié allí la primaria, estudié la secundaria también, y viviendo en Ocosocuautla también vine a estudiar aquí a Tuxtla Gutiérrez la preparatoria, en el CECIT. Pero vivía yo en Ocosocuautla. Luego, ya cuando estaba yo terminando la preparatoria, el tercer año, sí me vine a vivir aquí ya a Tuxtla Gutiérrez. Correcto. Ya. Y luego, algo que no saben es que yo estudié medicina. Ingresé a la Escuela de Medicina, así se llamaba antes, no facultad, era Escuela de Medicina. Sí. Y ahí estuve 3 semestres. Por alguna circunstancia dejé de estudiar. No es que yo no quisiera ser médico, ¿no? Sí, yo tenía gran vocación por eso. Pero por alguna circunstancia tuve que salir de Chiapas y me fui a la Ciudad de México. Y allá, pues, el problema era que no podía ingresar directamente a la Escuela de Medicina, a la Facultad de Medicina. Ajá, de Medicina. Porque pues, había aquí en Chiapas Escuela de Medicina, y allá las reglas era que en los estados donde había Escuela de Medicina, pues ya no se admitía porque estaba saturado. Sobre todo esas facultad, sí, Medicina saturadas de alumnos. Entonces, la condición era que yo estudiara otra vez la preparatoria ya, bueno, desde el segundo año, y ya no quise hacerlo. Y entonces, por diversas coyunturas, fui a caer a la Facultad de Ciencias Políticas. Muy bien. Y ahí estudié la universidad. Es política. Y luego ya después también estudié Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero digamos que mi carrera es la de Ciencias Políticas y Administración Pública. Correcto. El Derecho estudié nada más para estar informado, para tener elementos para un poco de cultura. Sí, claro. Que sirve mucho para cuando uno es un funcionario público. Correcto. Entonces, es usted de Jiquipilas, lugar hermoso, precioso, pero crece en Coita, pero también pasa una parte importante de su vida en Tuxtla Gutiérrez y tiene esa oportunidad o a veces esa necesidad, como muchos chiapanecos y chiapanecas, de ir a estudiar también fuera, ¿no? De tener esa oportunidad de ampliar los horizontes, y llega a la máxima casa de estudios, que no cualquiera, ¿no? Y tampoco cualquiera en ciencias políticas, hay que decirlo. Es una oportunidad increíble a la que muchos hemos aspirado en algún momento, porque creo que ciencias políticas, pues de ahí es nuestro presidente de la República, ¿no? Sí, de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Políticas, y bueno, pues nada más acá el resultado. No coincidimos ahí porque él es un poquito mayor que yo. Un poquito, nada más un poquito mayor, pero bueno, ahí hay el semillero de... Hoy creo que el licenciado Andrés Manuel, casos como el de usted, marcan la pauta de que no era una carrera que se visibilizaba para dónde, ¿no? Para dónde se construía un politólogo. Y hoy tenemos grandes politólogos en la administración pública, ¿no? Esa es como una parte de toda esta historia como muy importante. Entonces allá desarrolla esos estudios, pero regresa aquí a su estado. Sí, después de terminar la carrera, hubo un tiempo en que yo estuve trabajando allá en México, fui funcionario del Instituto Federal Electoral. Desde cuando se fundó el Instituto Federal Electoral. El IFE, sí, en ese entonces. En 1990. Y ya se había creado un año antes el Registro Federal de Electores, pero el instituto en sí se creó en 1990 y se empezaron en los estados y en los distritos a crear las juntas locales ejecutivas en los estados y las distritales en cada distrito. Y ahí yo trabajé. Y trabajé también en el Consejo General del Instituto. Me tocó cuando todavía el Instituto Federal Electoral
no era tan autónomo como lo es ahora. El secretario de Gobernación era el presidente del Consejo General todavía. En esa época nos tocó a nosotros y poco a poco fuimos trabajando para que se fuera descentralizando el instituto. El órgano regulador. Sí, y se fuera haciendo autónomo. Pero pues cuando nos tocó a nosotros hicimos un buen trabajo, yo creo, ahí la primera elección de 1991, que enfrentó el instituto, nosotros ahí en el Distrito Federal. Pioneros. Lo organizamos y creo que salió muy bien. Y luego ya vine en 1994 para acá. En el 94. Sí, vine para Un acá. momento de Chiapas. Después de haber estado en el Instituto Federal Electoral, allá en México, vine ya para acá. Y aquí también hice actividad política con el que era candidato entonces a gobernador, y ahí empecé a hacer también trabajo político ya personal, que me llevó luego a ser diputado al Congreso del Estado. Entonces, he tenido tanto actividad política como actividad administrativa. Y pues ya mencionaba usted algunos cargos administrativos que he tenido. Eso, pues, tanto lo político como lo administrativo me ha dado una idea pues aproximada a la atención muy especializada para que la gente pues entienda que un funcionario público es como ellos, no es diferente. Exacto. No está por encima de ellos. Somos iguales y el cargo hay que tener la convicción de que, y la conciencia de que es temporal, muy efímero. Exacto. Y entonces es solamente una oportunidad para servir a la gente. Es correcto. Esa era la pregunta a la que iba el licenciado Aquiles. Como ahora dice el presidente, los encargos, ¿no? Yo creo que desde hace muchos años hubiéramos tomado ese concepto, no los cargos, los encargos. Te están encargando en la vida pública de tu estado que saques una tarea, una meta. ¿Cuáles han sido, dentro de toda esa trayectoria que nos está platicando, las cuestiones más representativas para el licenciado Aquiles de su paso por la función pública, las cuestiones que lo hayan marcado, que considera hayan creado o dejado un legado, o eso que aportamos cuando los que tenemos, ¿no?, vocación, o decimos esa parte de tenerla, pero que es un trayecto muy complejo y solo pocas personas a veces pueden hablar de tanta experiencia en ese sentido, pero además de la construcción de un legado. ¿Qué pudiera ser lo más representativo dentro de la vida del licenciado Aquiles en lo público? Hay un área de la administración pública que parece sin importancia, parece que no tuviera sentido, la Secretaría de Gobierno. Pero esta Secretaría en la que yo he trabajado muchas veces y muchos años, es de vital importancia en un estado como el de Chiapas, porque Chiapas está lleno de problemas. Somos un estado que lamentablemente todavía está en los últimos lugares en cuanto a su economía y a su desarrollo. Y en consecuencia, pues ahí se generan muchísimos problemas sociales que hay que atender. Y la Secretaría de Gobierno es una secretaría, un área de la administración pública que coordina al resto de las secretarías con el objeto de que se vayan resolviendo problemas. Todas las áreas, todas las secretarías tienen problemas porque pues, habiendo problemas sociales y mucha demanda, mucha necesidad, hay muchos reclamos que se hacen a las secretarías en el área, en la parte del campo, en la parte del medio ambiente, la salud, temas de vivienda, etc. Todos esos son problemas que están muy latentes y muy vivos en el Estado. El atraso nos obliga a eso y por eso las secretarías se enfrentan problemas. ¿Quién ayuda a resolver esos problemas? La Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno es una instancia que permite ser coadyuvante para resolver problemas y también atrae
los conflictos para darles un cauce institucional y finalmente termina, obviamente con la intervención de los titulares de las otras secretarías, resolviendo problemas. Entonces, ahí creo yo que me ha sido muy útil como aprendizaje político personal, pero además con el sentimiento de que se puede servir a la gente, que se puede servir mucho desde ahí. Es decir, yo no digo que desde la Secretaría de Transporte o la Secretaría del Campo o cualquier otra secretaría no se sirva al pueblo, pero es que en un estado, repito, como el de nosotros, quizá en otro estado no, maestra, pero aquí en Chiapas sí, porque aquí hay muchos problemas, hay muchos rezagos, entonces una instancia como la Secretaría de Gobierno se convierte en vital, porque ayuda a que haya estabilidad política. Correcto. Y habiendo estabilidad política se puede hacer todo lo demás. Correcto. Porque si está todo en desorden, pues ninguna de las otras áreas puede hacer bien su trabajo. Correcto. Afortunadamente, en este gobierno, el doctor Rutilio Escandón, que es muy meticuloso, siempre está trabajando, no tiene otra vida más que trabajar el gobernador. Sí, y como es muy meticuloso, como da atención siempre, bueno, también nosotros digamos, los secretarios copiamos lo que él hace, claro. Tenemos que imitarlo y pues estamos atendiendo todos los temas y por eso hay una gran tranquilidad. Pero en otros gobiernos había un gran descontrol político y que ya por acá había un problema, que por allá en el norte otros, que allá en el Soconusco otros, en el centro otros, por todos lados habían focos rojos. Correcto. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el gobierno así no puede hacer, maestra Bárbara, su trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo que se propone hacer. Gobernar. Porque cuando un gobierno empieza, presenta un plan, y de hecho es una obligación presentar un plan estatal de desarrollo. Así es. Y ese plan estatal de desarrollo es la visión que tiene el gobierno que va a entrar, que se entiende que conoció todo lo anterior, lo estudió y como consecuencia de eso presenta un plan. Y ese plan es el guión del trabajo que uno debe hacer. Seguir. Sin embargo, pues no se puede hacer pues porque hay tantos problemas, entonces distrae todo eso. Por supuesto. Sí. Ahora, no. Ahora, con toda la atención que se da, pues de todas las instancias, ya decía yo la Secretaría de Gobierno, en cada una de las secretarías hay funcionarios muy dedicados y con el ejemplo y el trabajo cotidiano del gobernador, las cosas están tranquilas y así sí se puede hacer un buen trabajo, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la Secretaría. Que es ahí a donde voy, secretario. En la Secretaría de la que hoy usted es titular, que no es cosa menor, porque para los amigos y amigas que nos ven fuera de Chiapas dirán, bueno, ¿por qué insisten tanto en que Chiapas, ¿no? Tan diferente o se cuece aparte? Pues se cuece aparte porque tenemos una pluralidad cultural muy amplia. Yo creo que es el estado con más pluralidad en términos de los pueblos originarios, de lo diferentes que somos en la costa a lo como somos en los altos, o los problemas que se generan en nuestra zona fronteriza. Somos el inicio de este país, somos la entrada de este país, con todo lo que implica ser frontera, con todo lo que implica también haber sido un estado independiente anexado a este gran país por decisión, así para que los que a veces se les ocurre fuera, esos de la oposición, a decir que Chiapas y estos estados solo somos pobreza y no aportamos nada, pues no, señores, aquí hubo la independencia de anexarnos a este país y aportarle cosas muy buenas como la energía hidroeléctrica que nosotros tenemos y muchas cosas en cultura que nosotros aportamos, pero eso también ha derivado, ¿no?, en que es cierto que nuestros índices de desarrollo humano no han llegado al óptimo, no lo que nos ha establecido los objetivos del desarrollo sostenible, pero hoy estamos en esa gran oportunidad a partir de este gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por el doctor Rutilio y con todo el apoyo del gobierno federal, que además usted lo sabe, licenciado, han volteado a ver al sureste desde el gobierno federal. Usted lo sabe, antes pues chiapanecos y acá del sur no éramos tomados en cuenta en las grandes
tomas de decisiones o grandes cargos. Y hoy hay chiapanecos muy importantes en el gobierno, en el gobierno federal en actividades no menores, ¿no? O sea, con una gran proyección. Tenemos paisanos por allá y pues acá estamos dando también la batalla, pero es sentido de orgullo porque no nos volteaban a ver. Entonces, es cierto que no ha sido fácil tomar un Chiapas con toda esta pluralidad y muchos podrían, y es un poco a lo que voy, pensar, ok, pero la Secretaría de Movilidad y Transporte, si Chiapas tiene rezagos en infraestructura, problemas de movilidad los tiene la Ciudad de México, ¿no? O el Estado de México. ¿Qué problemas enfrenta Chiapas en cuanto a movilidad y esos temas, secretario? Para los que no nos ven en Chiapas, puedan saberlo a partir de usted, buena nuestro pregunta, titular. Maestra. Dice que sí, la movilidad y el transporte en todas partes del mundo implica problemas. Desde luego en el país, en todos los estados hay problemas. Usted mencionaba ahorita el Estado de México, igual en el Distrito Federal. Pero en Chiapas volvemos otra vez a su condición de atraso en que se recibió el gobierno, lo recibió el doctor Rutilio Escandón Cadenas, pues convierte al transporte, a la movilidad, en también un tema problemático, que nosotros estamos atendiendo muy, creo, atinadamente. Pero por el rezago que hay, es mucho más difícil dar respuestas prontas que se pueden dar, pero que por displicencia, por negligencia, inclusive por ignorancia, no se dio en sus antes. momentos, claro. Y ahora, y vuelvo a insistir con el ejemplo del doctor Rutilio Escandón Cadenas, nosotros nos hemos esmerado a que la Secretaría de Movilidad y Transporte dé respuestas a las necesidades que tiene nuestro Estado. O sea, no solo movilidad, sino también hay que recordar que en el proceso productivo, pues, producción, distribución, consumo, la distribución se hace a través del transporte. Es correcto. Y por eso se vuelve importantísimo el transporte. Y si pensemos que si no hay transporte, pues bueno, esta cadena se rompe y el que produce se queda con su producto, porque el que consume no tiene forma de acceder a la producción. Entonces, por eso en la cadena productiva es vital el transporte. Y entonces, entendiendo eso, nosotros pensamos en hacer un plan para que, tomando decisiones, el transporte mejore en Chiapas. Pero no solamente eso, porque a partir ya de este gobierno se introdujo el concepto de la movilidad, que antes no existía aquí en Chiapas. Ya en otras partes sí, pero el concepto de movilidad no existía aquí. En la reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ahí se introdujo el concepto y nos quedó como obligación a nosotros de reformar la ley. Que, pues insisto, ese es otro gran tema también que llevamos a cabo aquí en la Secretaría. Pero una vez que nosotros tuvimos esta convicción de que sí era posible mejorar la movilidad del transporte, empezamos a tener una serie de actividades que estuvieran encaminadas precisamente a mejorarla. Una de esas actividades fue que nosotros pensamos, no vamos a hacer lo mismo que se venía haciendo, trabajar a bomberazos, ¿no? Si se me permite el término. Sí, a trabajar a bomberazos, es decir, apagando fuegos. No. Nosotros vamos, sí, a atender eso, porque como existe rezago, y ya decía yo que el rezago también es causa de muchos reclamos y de muchos problemas, no lo íbamos a acabar de la noche a la mañana porque estábamos empezando a atender, pero dijimos, vamos, a ver si a trabajar con un plan donde tengamos conciencia de cada una de las actividades que reportan problemas y vamos a ir resolviendo poco a poco a partir de las causas. Correcto. Entonces, en nuestro plan hicimos un diagnóstico de cuáles son las causas que causan problemas, válgase la redundancia, cuáles son las causas que provocan la problemática, ¿verdad? Y a partir de ahí, ofrecer las soluciones. Entonces hicimos un plan de inmediato, no esperamos a que estuviera el Plan Estatal de Desarrollo.
Nosotros hicimos un inmediato que lo consultamos con el gobernador, me dijo, pues adelante, porque si no, de intervención. iba yo a terminar renunciando el tercer mes, si no, sí, si no lo hacía yo, Sí. este plan. Y entonces se fundó el plan en un primer acuerdo que hicimos con los liderazgos estatales. De transportistas. Sí. Y pues los convocamos, el gobernador estuvo, los recibió a todos y ahí les propusimos que llegáramos a un acuerdo, que nos diera tiempo para ir tomando decisiones y que no se iban a arrepentir, que las decisiones que tomáramos iba a ser para beneficio de la movilidad y del transporte, para beneficio de los concesionarios, para beneficio de los usuarios, para beneficio en general del pueblo, porque si bien es cierto que hay personas, por ejemplo, que tienen sus vehículos y se trasladan, pero ¿qué beneficios obtienen de que haya una movilidad ordenada? Bueno, que pues hay respeto, seguridad, que no hay tráfico pues tan que provoque problemas, la capacitación a los operadores, todo eso le reporta beneficios también a la gente que no está implicada directamente con la movilidad del servicio público de transporte. Entonces, a partir de ese, digamos, ese instante, esos momentos del inicio del gobierno, empezamos nosotros a tomar esas medidas que habíamos establecido en el plan. Ese plan se puede consultar en nuestra página de la Secretaría. Correcto. Y cualquiera que pueda consultarlo se va a dar cuenta que ya prácticamente cumplimos todo, maestra. Solo nos falta concluir el proceso de otorgar las concesiones, porque en eso estamos ahorita, en eso estamos. Y eso es vital porque en nuestro plan nosotros, cuando hicimos el diagnóstico, nos dimos cuenta de que habían dos grandes problemas, muchos, pero dos grandes problemas que son unos dolores de cabeza. ¿Cuál? Uno era la corrupción. Correcto. Sí, la corrupción, que eso lo estamos atacando, que ahí estamos combatiéndolo. Y la otra cuestión era la ineficiencia, la falta de planeación. Y eso tenía que ver con algo principalísimo, que es la falta de otorgar concesiones. No había concesiones. Le explico, maestra. Sí, otorgar concesiones es algo importante, muy necesario, porque volvemos otra vez a nuestro problema de atraso en Chiapas. Eso provoca que haya un alto índice de crecimiento de natalidad. Bueno, crece mucho la población, sobre todo en los medios rurales, y luego no hay trabajo. Se acabó el reparto agrario en 1994, no hay trabajo. Y entonces la gente tiene necesidad de trabajar, ¿no? Claro. Y por eso es que tenemos una gran migración a los Estados Unidos. Correcto. O a otros estados de los Estados Unidos. Pero mucha gente empezó entonces a venir, maestra, de la zona rural a los pueblos. Cabeceras. Y obviamente a la capital. Entonces creció muchísimo la población de 1980 para acá. Y eso hizo que hubiera una gran demanda del servicio público de transporte, pero no había concesión. Entonces, ¿qué pasó? Que pues, si hay necesidad, alguien lo resuelve, hay un ¿verdad? vacío, alguien lo resuelve, aunque sea ilegalmente, pero lo resuelve. Claro, y genera economía. Sí, y eso fue lo que provocó que haya ese tipo de transporte que coloquialmente le llaman pirataje, ¿no? Sí, es correcto. Transporte irregular. Entonces, porque alguien tenía que prestar el servicio porque era necesario. Y entonces, algunos, digamos, oportunistas empezaron a prestar el servicio, era necesario. Sí. No vamos a es crucificarlos. un área de oportunidad. Pero, pues, había la necesidad de lo prestaron. Sin embargo, eso provocó problemas con los concesionarios. Y muchos concesionarios dijeron, bueno, pues no nos vamos a quedar atrás, también nosotros vamos a meter transporte. Y ahí se hizo ya, pues, esto muy grande. Grandísima. Y eso se convirtió en un rezago, pero siempre provocaba muchos conflictos. ¿Por qué? Porque también es causa de corrupción. Yo te lo consigo, yo te lo tolero, pero te tolero nada más que das una paguita para acá. Exacto. Entonces, digamos que esos fueron los dos grandes problemas que teníamos que resolver.
que eficientemente otorgáramos las concesiones, es decir, concesiones, y por otro lado la corrupción. Eso fue, digamos que los pilares de nuestro plan. Ajá, ¿sí? Correcto. Bueno, pues ahora un conjunto de actividades que también teníamos como rezago. No podíamos, por ejemplo, atender el tema de los mototaxis, que es un dolor de cabeza también. No podíamos atenderlo porque no estaba en la ley. Exacto. Entonces hay un principio pues en el que el funcionario público no puede hacer sino aquello que le manda la ley. Es correcto. Y eso no estaba en la ley, entonces ¿qué iba yo a hacer? ¿Cómo actuar con relación al mototaxi? Porque existía una figura que se llama... Pero no. Existía la figura en la ley de ecotaxi. Pero maestra, eso es pues, una falsedad, sí, porque no hay vehículos que puedan sustituir al mototaxi que es de combustión interna. Sí los hay que son eléctricos, pero no tienen potencia. Entonces, era muy difícil que estuvieran circulando eso. Además, la disposición decía que nada más en aquellas zonas rurales donde no hubiera otro tipo de servicio, ahí iban a prestar el servicio. Pero, pues, imagine usted, era muy impráctico. Sí. Así que nosotros pensamos que era necesario atenderlo, darle una atención y que teníamos que incluirlo en la ley. Entonces, es un ejemplo de muchas cosas que no estaban contempladas en la anterior ley y nosotros ya la introdujimos. El gran tema es la movilidad, que eso no existía. Ya comenté pues que con la reforma de la Ley Orgánica de Administración Pública se introdujo el concepto y era necesario que se incluyera en una nueva ley. Entonces, eso fue otro gran tema, maestra, que necesitamos una norma actualizada, que nos diera un conjunto de facultades también para que no estuviéramos atrapados y pudiéramos tomar decisiones que fueran dando el cauce institucional a todas estas inquietudes que los transportistas tenían y que los propios usuarios tenían también. Entonces, pensamos que no necesariamente teníamos que hacer una reforma porque iba a ser insuficiente. Así que pensamos mejor en una ley nueva. Así que la ley es un gran logro del gobernador Rutilio Escandón Cadena porque nos apoyó en todo. En todo. Todo nos apoyó. Nos apoyó también el Congreso. Yo estoy muy agradecido con el Congreso porque les expusimos a ellos cómo estaba la ley. La ley nosotros la preparamos. Nosotros la preparamos la ley, estudiamos, porque luego a menudo había la práctica de que se encargaba un despacho la ley, lo hacía el despacho, pero luego el despacho no tenía la experiencia que, por ejemplo, nosotros teníamos. Claro, yo aprendí aquí. Lidiar maestra, con los dirigentes de cada municipio es distinto, o sea, ahí... Yo me hice conocedor de este tema, no lo conocía, pero siendo director de gobierno, atendía yo los temas de transporte. Le llegaban muchos, que era lo que platicábamos antes de iniciar. Sí. Y luego, pues, me hicieron favor de nombrar subsecretario y ahí atendí muchos los temas y conocí cómo estaban las tripas, digamos, de la Secretaría y del transporte en general. Así que eso me permitió que yo tuviera una idea muy cercana a la realidad del transporte. Y entonces conocí pues, los problemas de fondo. Sí, de fondo. Yo los atendía y tomé notas de eso. Y bueno, pues eso es una experiencia que nutre. Así que cuando teníamos que hacer la ley, pues eso me sirvió. Por supuesto. Y con un equipo que tengo que me ayudó, personas preparadas, abogados, trabajamos la ley, la hicimos y maestra, yo siempre he dicho que nuestra ley es la más avanzada de todas las leyes de los estados. ¿Sí? Ya. Incluso nos adelantamos un poco a la ley general, que es de reciente creación también, no existía una ley general, ahora ya la existe. Ahí pues obviamente se actualizó y hay pocas cosas las que vamos a homologar con la ley general. Sí. Porque pocas es muy cosas. avanzada. Porque nosotros sí, tenemos inclusive
cuestiones Su más modelo, avanzadas que esa que esa ley. ley Sí. general a nivel país. Sí, claro, maestra, que es muy difícil aplicarlo, ¿verdad? Sí. Hemos normado muchas cosas que todavía no podemos, pues, en la práctica, aplicar la ley. Pero ahí vamos, dando pasos. También, como le dije, siendo el tema del concesionamiento un gran problema, del que derivan prácticamente todos los demás, inclusive la corrupción, Ajá. teníamos que resolverlo eso, maestra. Y en eso estamos ahorita. Y yo creo que cuando concluyamos ese proceso, entonces todo lo demás lo vamos a hacer más fácilmente. Y ya los transportistas están ayudando, ya tienen ahora conciencia, tenemos una buena relación con ellos, de que es necesario que todos nos vayamos adaptando a una nueva normalidad. Esta normalidad que quiere la cuarta transformación, que es el de la legalidad y de la modernización del transporte. Correcto. No es sencillo, maestra, hablar de modernización del transporte porque implica inversión. Ahora estoy yo recibiendo, maestra, por ejemplo, a todos los grupos de concesionarios de las rutas de Tuxtla Gutiérrez. Ajá, ajá. Aquí hay 127 rutas. 127. 127. Implica un número de unidades de 2.100. 2.100 unidades hay que están circulando en nuestra capital. En la capital. Y zona conurbada, ¿verdad? ¿O solo capital? Solo la capital. Solo la capital. Aparte son los foráneos los que vienen allá, que esos entran aquí a Tuxtla alrededor de 5.000 o un poco más. Ah, ok. Imagínese usted qué cantidad de vehículos. Estamos hablando de un tema. No, es una cuestión tremenda, sí, que si hay oportunidad se lo platicaré. Pero le digo, ese universo de rutas, las 127 que existen, que solamente están funcionando 110, es una maraña. Ajá. ¿Sí? Y necesita que se haga una readecuación, o nosotros le llamamos reordenamiento de rutas. Reordenamiento, ¿sí? Ajá. Y este reordenamiento implica pues reducir rutas que son muy cortas, que no les reportan a los concesionarios los ingresos necesarios, porque deben tener ingresos. Para hacerlo sostenible. Sí, para hacerlo sostenible. Porque luego también a veces la gente no sabe lo que padece un transportista y siempre están criticándolos. Dice, no tienen unidades nuevas. Pero mire, maestra, son unos verdaderos héroes los transportistas. A lo mejor me van a criticar por lo que digo. No, pero aquí este es ese espacio, mire, de decir nuestra visión. Sí, yo les reconozco porque las rutas, la mayoría tiene partes importantes de su recorrido que son de tierra. No hay pavimento. No hay pavimento. Y todo eso echa a perder inmediatamente cualquier vehículo. Cualquiera. Lo echa a perder. Y ellos ahí están trabajando. Yo he sido bastante consecuente con ellos porque pues permito que sus unidades pues las mantengan mecánicamente bien, y aunque el modelaje sea ya un poco viejo. Bien. Porque pues es obligación, hay una disposición en la nueva ley de que pues solamente pueden prestar el servicio 7 años. O sea, un vehículo nuevo, digamos, puede tiene una vida para transporte público de 7 años. Idóneamente, ¿verdad? Idóneamente. Pero hay otros vehículos que están en buenas condiciones, que son de un modelaje, y nosotros lo hemos permitido por esta gran necesidad que hay. Acabamos de pasar un problema de salud gravísimo, que es la pandemia. Así es. Y eso nos pegó a todos. Acabó con pequeños comerciantes, pequeños empresarios, ¿no? Y entre ellos a los transportistas. Porque no podíamos salir. No se podía. Y pues, esas pérdidas. Pusimos una serie de medidas draconianas que ellos la aceptaron. Sí. Medidas muy severas. Lo aceptaron y siguieron prestando el servicio. Por eso mismo es que también se ha acumulado pues, una serie de cuestiones que tienen que ver con su ruta, con su unidad y con el propio concesionario. Me explico. Es decir, la ruta, bueno, usted sabe pues que
que la ruta pues es parte de un lugar a un destino y hay tramos y sobre todo cuando llega al destino que no está pavimentado. Correcto. Y bueno, ahora por eso me estoy reuniendo con ellos, para que conozcamos, pues, decía yo, las tripas de las rutas, ¿sí? Conocer en qué estado se encuentra, cuál es su estatus, y luego cómo están las unidades, en qué condiciones están las unidades. Para hacer una correlación de esas dos situaciones. Sí, para que nosotros sepamos en qué vamos a ayudar a los transportistas, para que ellos presten el servicio público como queremos. Para el usuario que demandamos muchas cosas, ¿no? Que también hay ese derecho y esa lucha eterna entre yo como usuaria, secretario, digo, las tarifas, ¿no? Sí. Que no impacten mi economía. Nuestros concesionarios, pues las tarifas que les permitan entrar en la reglamentación de cumplir con el transporte idóneo. Por eso decía yo la situación idónea. Es un detalle y muy eso importante. En medio hay un abismo fuertísimo, ¿no? Entre el rezago de querer generar economía a través de estas rutas y entre los usuarios que, si bien es complejo, ¿no?, empatizar, yo creo que es el trabajo más difícil entre lo que esperamos, la expectativa, los usuarios de transporte y la situación real que tienen. Yo creo que ahí, secretario, hay un trabajo que a mí me ha costado ver. Se llama diálogo, ese ganar-ganar. Siempre que se entienden las situaciones, ahorita la verdad le agradecemos mucho que nos explicara esta parte desde la visión de los transportistas, ¿no? No porque, y de verdad, romper con las inercias de qué lado están, no hay que estar del lado, todos somos seres humanos, todos tenemos necesidades, todos generamos nuestra economía, mientras sea por la vía de la legalidad, tenemos que encontrar los puntos de coincidencia. Y por eso ahí es donde un funcionario que entienda bien el tema puede hacer la diferencia entre generar bandos y polarizar una situación tan compleja, ¿no? Muy buen detalle ese. Déjeme comentarle. Sí, secretario. Esta va a ser una edición de 2 capítulos. Sí. Adelante, siga, secretario. No, esto que comentó es muy importante. De hecho, ahora que estoy reuniéndome con ellos, lo he hecho desde que entré, les digo, a ver, el gobierno no lo vean ustedes como su adversario. Sí, no. De hecho, somos aliados, les explico. A ver, ustedes son concesionarios. ¿Qué es una concesión? Es un acto jurídico mediante el cual, les explico a ellos, el Ejecutivo del Estado les concede a ustedes la autoridad, la posibilidad para prestar el servicio público de transporte en nombre del Ejecutivo. Correcto. ¿Cómo es eso? A ver, es que el titular del servicio público de transporte es, de acuerdo con la ley y la Constitución, el Ejecutivo. Ajá. Pero yo les digo así, lo que pasa es que el gobernador Rutilio no se puede multiplicar para que ande manejando taxis, combis, volteos, ¿no? Es correcto. No puede hacerlo a la vez. Así es. No, es una analogía muy corta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se concesiona, se otorga a una persona que preste el servicio en nombre del Ejecutivo. Correcto. Entonces, les digo, ustedes vienen a hacer una extensión del servicio público de transporte. Ustedes son prácticamente servidores públicos. Correcto. Entonces, no nos peleemos, no nos vean ustedes a nosotros como enemigos. Al contrario. Veannos como aliados. Y si nos ponemos de acuerdo y actuamos como aliados, entonces vamos a tomar decisiones conjuntas, decisiones consensuadas, que ni les afecte a ustedes, pero tampoco que presione y afecte también a la autoridad. Correcto. Sino que consensuándolas lleguemos a tomar una decisión o tomar decisiones que redunden en beneficio ¿de quién? Del usuario. Del usuario. Yo digo, a ver, el servicio de transporte público está instituido para el usuario, no para el transportista. No. Sin embargo, ¿quién presta el servicio? Lo presta el transportista, y de ahí que entonces para nosotros se convierte el transportista en alguien muy importante. Correcto. En alguien prioritario. Prioritario. No te dejamos en segundo lugar, no, te dejamos en primer lugar porque tú tienes que prestar un servicio al usuario. Y queremos que los prestes en condiciones que están establecidas en la ley, que son un servicio que sea cómodo, que sea seguro y que sea eficiente. Eficiente quiere decir
que si usted sale de un origen Punto A. al destino, llegue en un tiempo razonable. Viene usted de La Pochota para acá y tarda usted 3 horas, pues no es un servicio eficiente. No. Lo puede hacer caminando. Entonces, sí, ¿Que mejor. es otro tipo de movilidad o bicicleta? Bueno, que ese es otro tema. Ese es otro gran tema. El tema de la movilidad que se introdujo, No solo es nosotros ya lo transporte. propusimos sí, no es solo transporte. Lo metimos en la ley y establecimos nosotros ahí una jerarquía de la movilidad. Entonces, lo que está en la base, lo que es principalísimo, es caminar. El peatón. Ya tenemos que caminar. Y la gente debe aprender que tiene que caminar. Sí, muchos sí lo hacemos. Sí. Por Pero, salud a veces es la única forma en que nos forzamos a... Pero también la gente tiene un reclamo justo, maestra. Dice, a ver, ¿cómo va a caminar si no hay condiciones? Hay tantos vehículos, no, me van a atropellar. Sí. Tienen razón. Sí. Es otra parte en donde el Estado, el gobierno, tiene que propiciar condiciones para que la gente camine. Correcto. Mire, y la otra cuestión es que las personas vulnerables, que teniendo alguna discapacidad, les creemos condiciones para que puedan desplazarse también. Correcto. Eso es otra escala de la cuestión de la movilidad. Y luego, hacia arriba, seguimos con el transporte no motorizado. Las bicicletas. Las bicicletas, ¿verdad? Patines. Aquí no hay, pero en la Ciudad de México sí. Eventualmente también aquí habrá, pero pues, las bicicletas, ¿verdad? Esos son medios de transporte muy buenos que deberíamos aprender a usar. Fomentarlos. Pero en nuestra ciudad podemos caminar, pues no es tan grande como para que no caminemos. Sí, pero bueno, hay quienes les gusta montar bicicleta, pues que haya también la infraestructura para eso, irlas creando poco a poco. Y luego, en la siguiente escala están los medios no motorizados, ¿verdad? Y luego está el servicio público de transporte y luego está el servicio particular. Que queda arriba. Pero si todo esto de la parte de abajo, nosotros creamos condiciones, ¿no? Por ejemplo, vehículos eléctricos, el servicio público de transporte, vehículos eléctricos, entonces vamos también aportando a favor del medio ambiente. Y a eso le vamos dando nosotros la prioridad que tiene. Correcto. Es bastante difícil, maestra, que todo este universo de unidades que circulan, por ejemplo, aquí en la capital como colectivos, pues pronto sean eléctricos. No, va a costar todavía. Pero aspiramos a ello, no sé qué. Pero con otras medidas vamos mitigando la contaminación. Correcto. ¿Con qué medidas? Bueno, no sé si tenga tiempo para comentar. Sí, vamos a hacer ¿Qué medidas, por ejemplo? Mire, aquí en Tuzla vamos a echar a andar un sistema integrado de transporte. ¿Qué es esto? Bueno, en los dos bulevares, Oriente, Poniente y la Avenida Central y la calle Central, que es otra ruta, allí va a haber un sistema de transporte muy moderno. Bien. Ahí tendremos vehículos que no van a contaminar, son vehículos grandes y vehículos donde tengan unos dispositivos para que puedan acceder fácilmente las personas con movilidad reducida, las personas discapacitadas. Entonces va a haber un área además de mujeres, que a veces lo vamos a dejar para el final. Sí. Un área para mujeres. Sí. Que solamente ahí vayan mujeres. Qué gran noticia. Y lo demás ya para el resto de las personas. Entonces va a haber 3 áreas, digamos, en esos vehículos, pero ahí van a ir las mujeres seguras en ese tipo de vehículos. Bueno, eso es el tema de estas rutas que ya existen. En nuestra capital se van a mejorar. Se va a mejorar toda la infraestructura. Se va a invertir dinero en eso y se va a mejorar toda la infraestructura. Pero las otras 2 medidas nos van a servir para que la gente, por ejemplo los particulares, pues puedan optar por el servicio público de transporte. Exacto. Le estoy diciendo que estas unidades van a ser excelentes. Bueno, pero
con el reordenamiento de las rutas que mencioné, de las 120. de las 127 le vamos a reducir a 64. Okay. Entonces van a haber rutas largas, el transportista va a tener un mayor ingreso porque una persona sube, baja, sube otra y baja, va a tener más ingresos. Y ya no va a haber este tráfico porque se traslapan ahorita, estas rutas se traslapan, ¿sí? Tienen convergencias y inclusive se van peleando los transportistas y van peleando el pasaje y eso causa problemas. No, ya con estas rutas nuevas no va a suceder eso. Y entonces vamos a quitar de tráfico muchas avenidas y muchas calles. Entonces ahí tenemos ya otro detalle que va a beneficiar en general a aquellos que circulan aquí en la ciudad. Porque lo que observamos ahorita, por ejemplo, en los bulevares es casi intransitable porque está lleno de colectivos. Totalmente. Está lleno de colectivos. Pareciera que van al mismo destino, secretario. A mí me confunde mucho cuál tomar para Plan de Ayala. Y digo, el 83, pero veo que van hacia allá, ¿no? No, pero aparte, maestra, ahí están los del servicio foráneo. Además. Es que déjeme explicarle. Entran más, ya les decía yo, más de 5,000 unidades aquí que vienen de fuera, que vienen de la costa, que vienen aquí de la zona norte, de la zona sur, estas entradas que tenemos y la zona oriente. Pero todos quieren ir al centro. Ajá. Todos. Y entonces hay 106 bases, ya el presidente está quitando algunas. Y ya ofrecimos una opción para que se salgan, ya se están saliendo. Pero bueno, el tema es que todos querían estar allí, todos entraban y querían estar allí y establecieron sus bases allí en el centro, 106 bases en el centro. Entonces, ¿eso qué hace? Que todos vienen circulando por el bulevar, no se van por otro lado, por el bulevar, entran ahí, entonces saturan de unidad 5,000, imagínese usted, todos los días. Y a cada rato. Entonces, aparte de las rutas de colectivo que ya había ahí, indebidamente las propusieron ahí en los bulevares, porque pues existía el Conejo Bus, pero ahí dieron unas rutas y eso pues permitieron que circularan colectivos allí. Correcto. Ahí ya tenemos una cantidad de colectivos. Ahora que tuvimos que cancelar la prestación de servicio del Conejo Bus porque ya no era viable, entraron otra cantidad, que esa nosotros dispusimos porque a la gente había que prestarle el servicio, otra cantidad de colectivos. Entonces, los foráneos se vienen a agregar a ese enorme número de vehículos que están circulando ahí. Entonces, por eso ve usted que ya no se puede circular. Y dice, no, pues este secretario no sirve para nada porque ahí está, ahí se ve que no tiene capacidad. Pero es porque precisamente estamos nosotros todavía reordenando. Y dimos todos los pasos previos para que pudiéramos llegar a tomar un conjunto de decisiones. Estas reuniones que yo estoy teniendo, que le comentaba a usted con las rutas, es una consecuencia de todo lo que ya hicimos. Yo les digo a ellos, esto lo debimos haber hecho cuando yo entré. Claro. Sin embargo, no tenía sentido porque no existía la normatividad que nos permitiera tomar la decisión. Primero la norma y después la disposición y la ejecución. Secretario, creo, y sí, es la primera vez que nos pasa en la 4TV Chiapas, que yo le pediría que podamos tener un segundo capítulo. Le voy a decir porque es, de verdad, se agradece muchísimo para todo nuestro auditorio que se den estos espacios donde los funcionarios nos hablen de manera tan clara y tan abierta de las implicaciones, de los retos, no es sencillo. A veces entendemos que como ciudadanía todas las demandas son legítimas. Todas las deudas históricas las adquirimos o las adquieren los que ahora están en los cargos, pero hay que aprender a sensibilizarnos, es decir, a saber que alguien lo está haciendo bien, pero que para hacer bien las cosas no es la inmediatez, no es como la comida rápida. Yo siempre hago esa analogía. Esa comida rápida, pues te la dan en 5 minutos, pero no quiere decir que sea lo mejor o lo que más te va a nutrir. Algo que te hace bien lleva un tiempo de análisis, de generación. Entonces yo lo quiero invitar para que de verdad no dejemos esta 4TV Chiapas hasta aquí, porque hay muchísimos temas que nos gustaría abordar,
porque sí, es un tema en el que los que andamos en territorio a cada rato escuchamos situaciones, por ejemplo, profundizar en la capacitación en género hacia algunos de los conductores, ¿no? Situaciones que las que tomamos el transporte a veces hemos tenido situaciones difíciles, ¿no? En cuanto al respeto, a la situación de que lo tomamos en una cuestión que nos pone en inseguridad. No lo digo por los choferes como tal, pero que a veces ellos con un buen protocolo podrían ayudar mucho a evitar situaciones. En fin, de verdad que es una materia y vemos el trabajo muy comprometido que está haciendo de fondo, secretario, y es para nosotros los que construimos desde lo partidario, la 4T, los elementos con esta plática que usted nos aporta para ir a hablar con la verdad, casa por casa, lugar por lugar, sector por sector, de que acabar, y voy a tocar el punto que más nos ha dado en lo certero de su presencia en la 4TV, acabar con la corrupción, señores, no es algo que deje a todos contentos, ni que vaya a dar de manera inmediata logros. Es algo que se trabaja a profundidad cultural y con voluntad, ¿no? Culturalmente y con voluntad política y con voluntad del servidor. Entonces creo que este espacio nos va a permitir hacer una segunda edición y que podamos comprometerlo en una segunda parte, así como serie de estas de Netflix, una Pero segunda urge, parte. maestra, porque tenemos el tema del taxi rosa, que es Exacto. que es para que atendamos también de alguna forma la alerta de género que hay, porque hay 7 municipios con alerta de género, entre ellos Tuxtla Gutiérrez. Es correcto. Y tiene que dar una respuesta el gobierno, y esta es una de ellas que estamos dando. ¿Qué le parece a todo el equipo y aquí al secretario que pongamos la fecha inmediata para nuestra segunda edición? Porque tenemos que tener nuestros bloques de... Yo sé que ya me mira producción, que son más de 30 minutos, pero con el compromiso, porque ese tema, y más ahorita que estamos en marzo, mes todavía del 8M, sí es algo que queremos abordar, secretario, y vemos su absoluta disposición. Entonces vamos a agendar, vamos a hacer este primer capítulo de la 4TV Chiapas con el licenciado Aquiles, buscando ese segundo encuentro. Así es que no vamos a, más que una despedida, pero no vamos a, no son comentarios finales. Esto es nada más parte para la segunda parte de 4. Que sea una pausa y volvemos, van a ver nada más con ropa distinta, pero volvemos a que nos comente todo lo demás que nos quedó además aquí pendiente, importante, y un poco más de usted, porque queremos conocer un poquito más de usted, de su desempeño. Nos queda claro que está metido y comprometido con el tema. Entonces, si les quiere dar nada más que no es una despedida, pero sí un saludo de cierre de este primer capítulo para que despidamos esta primera parte. Sí, bueno, primero quiero agradecerle a usted que me permita estar aquí. Es un privilegio porque nos permite llegar a la gente. La gente debe estar informada. Si la gente dispone de un poco de su tiempo, debe de utilizarlo para interesándose en cosas importantes, también se genere algo importante para ellos, y que sepan, no solamente para aplaudir el ejercicio del gobierno, que es nuestra obligación, pero que sepan que sí somos funcionarios, que estamos dando el ancho y que le estamos sirviendo a la gente con honestidad y que lo estamos haciendo también con eficiencia. Correcto. De verdad, muchísimas gracias. Reitero, no es una despedida, pero gracias, licenciado Aquiles, porque sé que la Secretaría le implica a usted muchísimas horas de desempeño. Yo no sé, de hecho, cómo le hará con su familia y con todos los demás compromisos. Sabemos que es una persona que está ahí, no solo de tiempo completo, sino del que implica un reto como este. Gracias por tomarse en este fin de semana este espacio. Lo volvemos a molestar en fin de semana para que... aparte de todas sus labores, usted nos colabore en poder informar, que la 4T es eso, transparencia, información y muchísima comunicación. Lo que antes no existía, hoy lo estamos buscando. Así es que muchísimas gracias, amigos, amigas. Saludos a todas y a todos. Cuídense mucho y síganos en nuestras redes sociales de Morena Chiapas, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y por supuesto en nuestro canal de YouTube de la 4TV. Saludos a todas y a todos. Gracias, gracias. Bueno, maestro, muchas gracias. Gracias. Thank you.